¿De qué dilema yo veo aquí en la empresa? Que por alguna razón que no tengo una explicación muy clara, se ha ido perdiendo el sentido de responsabilidad con una ética de National, vamos a decir así. National es una organización que empezó siendo familiar. Y eso te crea unas reglas y unos valores que son diferentes a cuando tú cambias de una organización familiar a una organización privada con fines de lucro donde los dueños están en Nueva York. Totalmente diferente. Cuando es familiar hay un compromiso personal con el empleado, ¿verdad? Porque un trabajo, pues yo saco de mi bolsillo, te pago el plan médico, te ayudo aquí, te concedo esto, yo soy la dueña, yo tuve oficina privada, yo sé lo que es eso, ¿verdad? Y no importa si ella es tu hermana, yo los contrato a los dos, yo soy la dueña, yo soy la que decido, el dueño establece las reglas del juego, ¿verdad? Y es un poco más laxo que cuando es una corporación privada que pertenece a un holding company, que no es un holding company como tal, pero educa, que en este caso trata de uniformar las políticas. Es diferente el juego, ¿verdad? Entonces, en ese cambio, yo considero que en ese cambio aquí de transformar una organización de un tipo a otro, se quedó como suelto. ¿Cuál es la ética del trabajo aquí? ¿Cuáles son los valores que la organización va a seguir y qué es lo que está escrito? Exacto. Hay una desfase entre lo que se escribió y lo que es el conocimiento general, porque nuestros valores son valores comunes, ¿verdad? De responsabilidad, de cumplir con las políticas que están escritas y cada política. Y la ética conlleva un juicio que yo hago, un discernimiento de lo que está bien. Que existe que es ambiguo en el sentido de que como una transición, como usted bien lo dice, de una compañía familiar a otra, que en un momento de eso, como habló de una desfase, es decir, hay mucha gente que no tiene muy claro lo que es importante realmente, que son los valores que están escritos o... Yo creo, fíjate, que lo que no está claro son las consecuencias. Yo creo que lo que está escrito lo tiene escrito todo el mundo. Y se le entrega a todo el mundo. Y se le entrega a todo el mundo, firma, o sea que eso está claro. ¿Cuáles son las reglas que hay que seguir hasta donde es posible escribir, ¿verdad? Porque no se puede escribir todo, pero hay mucho escrito. Como que no está claro cuáles son las consecuencias que puede tener yo no cumplir con eso, y en un momento dado tomo una decisión en contra de lo que estaba establecido. Y yo pienso que nada va a pasar, que pasar. Yo creo que el aspecto de la ética y la responsabilidad social tiene que ir dirigido por la organización, ¿verdad? Porque yo puedo funcionar en National sin mirar para alrededor. Estos son los estudiantes, esta es la clase, este es el programa, te gradúas y adiós. Es una decisión institucional incorporarnos en los problemas de la comunidad. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en la campaña del chikungunya en noviembre, eso para mí es una responsabilidad social. Si nosotros tenemos una enfermedad que está matando a la gente, estamos preparando personas en el área de salud y nosotros mirando los mosquitos por ahí volando. No, tenemos que asumir una responsabilidad con eso como profesionales. Los grupos de Nactus que los patrocinamos, que tienen que ver con autismo, con síndrome de Down agresivo, eso es responsabilidad. Ahí vamos con la regla del comportamiento ético. Yo te diría que en general es como quizás un 80 o un 90% de los empleados cumple con las políticas. Tenemos otros empleados que algunos por desconocimiento, otros por temor, y otros por ignorancia, otros por atrevidos, otros por torpes, no la cumplen. Algunos están conscientes de las consecuencias, otros no. O sea que hay una variedad de comportamientos. Hemos hablado de muchas cosas, yo creo que ya se... El incumplimiento, ya te dije, sí. Lo que se determina hacer o la consecuencia depende de la gravedad de la falta. Nosotros tenemos un plan de disciplina progresiva. En algunos casos hay una suspensión, en otros casos hay una carta, en otros casos sencillamente que depende de lo nosotros tenemos una línea confidencial para los empleados quejarse, los estudiantes también la usan.
que no viene a nosotros, que es externa, Okay. que es una línea de ética, precisamente para eso, para que haya un lugar donde las personas se puedan quejar. A veces llaman a Educa, cuando entienden que la institución no confía en nadie. Educa y ellos lo monitorean. Este asunto del monitoreo y cómo se regula tiene mucho que ver con los adiestramientos que se dan, y es algo que estuve discutiendo con la persona de recursos humanos, porque lo queremos hacer un adiestramiento cada término, para que nadie pueda decir, a mí nadie me dijo nada, esto nadie me lo recordó. ¿Hacerlo global o simplemente...? En cada recinto, en todos los recintos, responsabilidad de cada rector que ese adiestramiento se dé con o sin la persona de recursos humanos. Pero, a todos los empleados o directores. O sea, es una cadena. Okay. Los directores tienen que orientar a sus supervisados. Que dice, ¿cuál sería el aspecto más importante que sería incluir? Incluir es que no está en este momento en su código de ética cuando lo vayan a preparar o lo vayan a revisar. Bueno, ese código hay que revisarlo. Las políticas se revisan cada 3 años en Educa aquí. Algo que nosotros hemos ido cambiando, que no está tan explícito en las políticas, es la vestimenta de los empleados, por ejemplo. Yo creo que nosotros, si queremos subir de National University College a ser una universidad, el nivel de formalidad tiene que aumentar. Yo soy la primera que insisto en que si quieres darle un modelaje a los estudiantes de lo que es ética, de lo que es formal, pues se tiene que ver. Cuando yo llegué aquí, la vestimenta era bien informal, propia de un college o de un instituto o de una escuela superior, a mi juicio. Porque son juicios valorativos, porque tú no puedes evitar, tú funcionas de acuerdo a tu marco moral y valorativo. Yo tengo el mío, cada cual tiene el suyo. Y el mío es bastante rígido por las experiencias que he tenido en el gobierno, de ver fraude, de ver robo, de ver ese tipo de cosas, así que yo vengo así. Entonces vengo de una oficina privada de psicología, que está bien reglamentada, donde tú haces una evaluación de un niño y aplica, o sea, vengo de ese ambiente. Por lo tanto, ese es mi marco. Y eso es lo que yo uso, ese lente. Yo tengo esta que no la vi. Hay una persona, es decir, hay un nombre en National que es responsable de monitorear el comportamiento ético de su empresa, o ese peso lo tienen todas las personas o lo deberían tener todos los que... Jerárquicamente, sí. A nivel de los empleados de la oficina de recursos humanos, a nivel de los estudiantes, la vicepresidenta de asuntos estudiantiles, y eso entonces baja en forma piramidal a los directores. O sea, cada rector es responsable, cada director del departamento es responsable de lo mismo. Exacto. Cada supervisor es responsable, cada empleado, cada estudiante aquí es responsable. Okay. Pero es un modelo burocrático. El modelo que usamos aquí es un modelo burocrático jerárquico. Okay. Aquí estamos con Daliana Rivera, nuestra rectora de recinto de National University, ¿verdad? Aquí en Bayamón. Vamos a hacer unas preguntitas basadas en lo que es la área de ética. Vamos a empezar con la primera, que es ¿cuál es el dilema ético más común en su empresa? Pues mira, basándome en lo que realmente es la ética empresarial es un principio de valores que tiene un individuo, que hace un individuo, que comporta un individuo, y pues esa ética hay que desmenuzarla, por decirlo así. Lo importante de la ética, el problema más común que yo entiendo que hay en la cultura de una organización, ¿verdad?, es la cultura de pasillo. Es una cultura donde realmente atenta contra los valores de cada uno de los individuos, porque si ellos no están realmente claros en lo que son la ética o lo que es la ética de una empresa, pues no van a estar muy claros de cómo realmente llevar y minimizar la cultura de pasillo. Cuando hablamos de cultura de pasillo es los bochinchos, ¿okay? Así que eso es, yo creo que uno de los problemas más crasos que tiene cualquier empresa. ¿Por qué? Porque distorsiona las instrucciones o el nivel de productividad que se tiene que trabajar en cada una de las áreas de operación.
Así que eso atrasa, y como atrasa, pues uno tiene que empezar a educar a las personas para que puedan entender lo que realmente es una ética y cuál es el comportamiento que debe obtener una persona dentro de la empresa. Ok, entonces seguimos con la segunda pregunta. Dice, ¿cómo identifica la relación de la ética y la responsabilidad social corporativa en su organización? Pues mire, es bien importante, la relación para mí es fundamental. Tú tienes, como la ética va con valores, pues si tú tienes claros tus valores, sabes que dentro de los valores están el respeto por el prójimo, la ayuda voluntaria, la responsabilidad social va atada a que ese individuo que tiene unos valores claros de ayuda y de servicio, pues puede intercalar dentro de la empresa el compromiso que tiene él como individuo dentro de la empresa para poder servir a la sociedad. Así que nuestra responsabilidad social dentro de una empresa tiene que ser cómo yo voy a servir dentro de los marcos y de misión de institución o de la organización a la comunidad que me rodea. Y o sea que para mí van unidas las dos. O sea, tienen una importancia fundamental dentro de lo que es la operación de una empresa. ¿Cómo describe el comportamiento ético de los empleados en la empresa? Bueno, actualmente el comportamiento ético de los empleados va a depender de cómo cada cual se ve dentro de la empresa, cómo se siente dentro de la empresa, si sus valores realmente se están viendo dentro de la empresa. ¿Cómo yo describo el valor o la ética de los empleados? Pues yo entiendo que en este momento yo tengo que pensar que la ética de ellos está bien. Cada cual tiene que pensar en su propia cajita y decir, mis valores se están cumpliendo, estoy siendo ético con la organización que me está dando el trabajo para yo poder, ¿verdad?, operar y pagar mis cuentitas. Eso es lo que se tendría que empezar a reflexionar el individuo, pero yo parto de la premisa de que el problema ético en una empresa, cómo están ahora mismo mis empleados, deben estar en este momento alineados a la misión de la institución. La próxima dice, ¿tienes código de ética escrito y vigente? Tenemos escrito un código de conducta y compendio de política que lo tengo aquí presente. Es un código de conducta que lo suple el Departamento de Recursos Humanos y nosotros los rectores tenemos que hacerlo valer para que todos los empleados firman el código de conducta. Y dentro del código de conducta hay una sección que habla de la ética. ¿Qué aspectos del código de ética de su organización son los más difíciles de comunicar y por qué? Pues básicamente todos son difíciles, ¿verdad?, de comunicar cuando tú atentas contra un valor de una persona, pero cómo tú puedes comunicar los aspectos más relevantes que el empleado tiene que cumplir. Por ejemplo, un aspecto importante que puede pasar dentro de la organización, no estoy diciendo que pase aquí ahora mismo, es que, por ejemplo, que el empleado entra a las 8 de la mañana y entra a las 8:20. Entonces, a las 8:20, él cuando llega a su nómina, pues dice que entró a las 8. Es un problema ético de valor. O sea, es un valor que tú estás traicionando realmente al patrono. ¿Cómo tú lo puedes comunicar? Pues obviamente el supervisor de ese empleado tiene que sentarse con el empleado y decirle, o sea, nosotros firmamos un contrato donde se establecía que tu horario de entrada era de 8 hasta las 5, no de 8:30 hasta las 5 de la tarde, porque le estamos quitando un tiempo de productividad a ese empleado y a la empresa para poder cumplir su meta de ese día particularmente. Así que, ¿cómo se puede comunicar? Yo entiendo que se comunica con la mayor claridad posible, siendo lo más claro posible, no dando rodeos, porque mientras uno da rodeos, confunde al empleado y realmente no llega al propósito principal, que es decirle, hay una acción incorrecta, tenemos que corregirla. ¿Qué consecuencias del incumplimiento ético se han establecido en su organización? Pues básicamente cuando hay un incumplimiento ético a la persona, el supervisor tiene que identificarlo, sentarse con el empleado, pero también sentarse con la evaluación del código de conducta, hacer una asesoría con recursos humanos para verificar cuál es la gravedad del incumplimiento de ese empleado en términos de ética. Una vez se establezca cuál es la gravedad, se establecen los cánones de la disciplina progresiva que se le va a hacer a ese empleado para que él tenga la oportunidad de corregir su falla y poder entonces enmendar la situación particular que está llevándolo al incumplimiento. Muchas veces falta o ignorancia o falta de realmente claridad en el proceso que tiene que hacer y cuando la gente está bien
bien clara de lo que tienes que hacer, yo creo que el momento en que se supone que el empleado no comete un error. Si lo comete, yo parto de la premisa que es porque no tiene la información clara. ¿Cómo describe la fuente ética de la privacidad en su empresa? Bueno, partiendo de la premisa que la fuente ética de privacidad de la empresa comienza con recursos humanos, ¿ves? Porque recursos humanos, cuando tú tienes un caso ético dentro de una organización, donde primero tú recurres es al compendio, al código de conducta, vas a recursos humanos y ellos tienen que hacer valer nuestra confianza que se deposita en ese departamento para que se lleven las cosas lo más confiables posibles y lo más privadas posible para que el empleado, cuando tengamos que actuar con él, pues ya no esté prejuiciado con la situación o con la acción que vamos a tomar con él. ¿En qué relación tiene el uso de la tecnología con la ética de su organización? Muchísima, porque ahora mismo, como los adelantó, en la tecnología y con la globalización, que todo se hace a través de la tecnología, es más propenso todavía a que se cometan infracciones éticas dentro de una organización, porque muchas veces hemos tenido situaciones donde los empleados se han enviado emails, ¿verdad? Porque es el uso correcto o el uso que tenemos en este momento para poder comunicarnos. Cuando no vemos la persona, no podemos contactar a la persona. Y esa persona, cuando empieza a cometer un problema ético de escribirle cosas incorrectas que no sean del trabajo, decirle a la persona, mira, ve este link en Facebook o ve esto en YouTube en horas laborables. O sea, sí que la tecnología ha propiciado el que las situaciones éticas se den mucho más frecuentes, a menos que el empleado, como dije desde el principio, esté bien claro cuál es su responsabilidad dentro de la institución, ¿verdad? O dentro de la empresa, y él no atente contra sus propios valores. ¿Cómo se regula y se monitorea el comportamiento ético de su organización? Pues como comenté anteriormente, el comportamiento ético de la organización se tiene que ver basado en un código de conducta. Todo el empleado tiene que firmar el código de conducta de que lo recibió o que se lo enviaron por email, y él es responsable de leerlo. Siempre el supervisor es importante que haga alusión al código de conducta para que el empleado sepa que aquí son las normas que el empleado debe seguir. Si no las sigue, pues sabe que vamos a tener una situación particular y que el mismo va a ser referido a recursos humanos. Porque yo creo que en guerra avisada no muere gente, ¿verdad? O sea que si nosotros tenemos un código de conducta, las personas se lo leen, no deberíamos tener situaciones particulares que no sean como las que mencioné anteriormente, que sean porque quizás por desconocimiento la persona actúa porque quizás en el compendio se nos quedó una palabra y esa palabra es la que hace que el empleado cometa una falta, ¿me entiendes? Pero después que conozcan el compendio, el código de conducta, yo creo que no deberíamos tener problemas. ¿Quién es el responsable del monitoreo y comportamiento ético de su empresa? Bueno, desde si estamos hablando de una institución educativa, desde el rector, el presidente, los supervisores de cada una de las oficinas, pero en general, básicamente, el rector tiene que llevar la cabeza, ¿verdad? En términos de que se cumplan el código de conducta con su equipo de trabajo y ellos mismos lo bajan a su personal, pero el personal también tiene la responsabilidad. Pero en general, ¿verdad? Como comenté, el principal funcionario es la presidenta y la presidenta de Recursos Humanos y sigue bajando para todas las áreas pertinentes, pero todo el mundo tiene, o sea, no puede estar exento nadie de decir de que no es responsable, porque como que era, si el empleado firma un código de conducta, también es responsable de ponerle amigo. ¿Qué recomendaciones provee para garantizar el cumplimiento de la ética en las empresas modernas? ¿Qué recomendaciones provee para garantizar el cumplimiento de la ética en las empresas? Lo que pasa es que esa pregunta es bien amplia, porque yo no puedo garantizar nada que no pueda entender el empleado que es para su beneficio tanto individual como profesional. Así que dentro de mis recomendaciones es que toda compañía tenga un código de conducta. La compañía que no tenga un código de conducta, la realidad es que está divagando. Va a estar en la deriva
no va a tener un norte donde ir, los empleados no van a saber cómo comportarse, después no van a poder exigir productividad de ese empleado porque no le han dado las herramientas necesarias para realmente saber cómo se debe comportar dentro de una organización. Así que mi primera recomendación es que tienen que tener un código de conducta. Segundo, que ese código tiene que firmarlo todos los empleados. Y tercero, que todo el mundo debe tener orientaciones cortas del código de conducta, pero cortas pero efectivas, donde todo el mundo esté bien informado de cuáles son las consecuencias de no cumplir con la ética dentro de una corporación o una empresa. Yo sé que había hecho un comentario ahorita sobre, ¿verdad?, el beneficio que tiene la tecnología, pero si quieres abundar un poquito más con esta pregunta, dice, ¿cuáles son los fundamentos éticos que deben estar presentes en el uso de la tecnología? Me parece que los fundamentos éticos que deben estar presentes en la tecnología, primero, la integridad. O sea, hay un concepto, un aspecto bien importante de integridad. ¿Bien? La política, el código de conducta también tiene una sección donde dice cuáles son las políticas que debemos seguir cuando tenemos comunicaciones tecnológicas. Así que dentro de todas las disposiciones que hay en el código de conducta, yo entiendo que dentro de todos van alineados a la integridad que tenga ese empleado de la información que va a suplir o va a enviar a un segundo o un tercero, que no pueden ser obviamente que hay elementos que vayan fuera de lo que es una falsa representación, importante, aspectos que involucren al empleado, pero tanto que el empleado involucre a la corporación, a la compañía. ¿Por qué? Porque el empleado en ese momento es el representante de la organización, y algo que se envíe mal, mete algo de información que salga incorrecta de aquí hacia la comunidad, ya sea estudiante, ya sea alcalde, ya sea otras agencias, donde no tenga un filtro real de un gerencial que vea cuál es la comunicación que se está enviando, pues lo que está enviando hacia afuera es algo que representa incorrectamente a la empresa. Así que es bien importante que, o sea, dentro de todas las cosas, los elementos de integridad es bien importante. Obviamente, continuar y seguir el compendio de la conducta. Okay. El tema que habíamos tocado en clase, me gustaría saber, hacerle la pregunta, ¿cómo usted ve el uso de las redes sociales para la comunicación dentro de la empresa? Es un mal necesario. O sea, las redes sociales, digo que es un mal necesario porque la realidad es que en esta época, como dije anteriormente, de la globalización, tú tienes que mover con el cambio. Y el problema es que la globalización ha impactado tanto que donde quiera que tú estés en el mundo, tú puedes comunicarte a través de una red social. Ahora, cómo tú hagas el uso de las redes sociales va a ser la diferencia. Porque hemos visto casos bien tristes y lamentables donde se sacan fotos en actos impropios y entonces tienen la desfachatez o la ignorancia de colocarle en las redes sociales pensando en que nadie lo va a estar viendo. Por Dios, o sea, las redes sociales es un libro abierto donde tú mismo como individuo permites que la gente busque información de ti si tú la quieres dar. Y entonces después se quejan de que por qué están tan mal las cosas, y es porque uno mismo lo permite. O sea que las redes sociales, si se pudieran utilizar correctamente, y hay personas que las utilizan correctamente para hacerlo en promoción, para llevar un mensaje, pero como lo estamos usando en la actualidad, se está posiblemente desvirtuando lo que originalmente era una red social. Tú puedes comunicar con gente en el extranjero, poder, lo que estamos haciendo ahora mismo en línea, claro, poder comunicarlo, poder tener educación en línea en otro país. Eso es una cosa maravillosa, pero se desvirtúa por gente que no tiene la suficiente madurez para entender que la tecnología se debe utilizar de una forma correcta. Okay. Por último, ¿crees que la tecnología incita a hacer cosas no éticas? Pues se puede facilitar como disfrazarlo. Como ya habías comentado, ¿verdad? Que has dicho que la ética, la tecnología ayuda y desayuda. Pero si quieres abundar un chiquito más, esta es nuestra última pregunta. Claro, no, es como estaba comentándolo, o sea, vuelvo y repito, y la herramienta de la tecnología es una arma bien poderosa. Y ustedes saben que se utiliza desde las guerras hasta lo más mínimo detalle, hasta un robot que están haciendo en China o en Japón, donde es la cosa más maravillosa de todo el mundo. O sea que en todos los aspectos y posiblemente en todas las áreas de nuestra vida siempre hay tecnología, siempre va a haber tecnología. ¿Cómo debemos usarla? Es la gran interrogante. Hay unos que piensan que la están usando bien
y están utilizándolo incorrectamente, porque cuando hablamos de bombas nucleares y de cosas nucleares, estamos pensando que están mal, pero realmente la tecnología que estamos utilizando es para qué. O sea, ¿cuál es el propósito de tú utilizar la tecnología? ¿Para un bien o para un mal? ¿Para comunicarnos realmente o para permitir cosas incorrectas que no deben estar pasando, que lo que hacen es lacerar la responsabilidad de cada individuo dentro de una sociedad? Como última pregunta, bueno, que me quedan calladitas. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo? Mira, yo tengo un estilo de liderazgo, y lo que me dicen, ¿verdad?, las personas, es que es un estilo de liderazgo que es estratégico y transformacional. O sea, a mí me gusta que las personas realmente crezcan conmigo. O sea, cuando el individuo puede aportar libremente sin tener que estar coactuado, ¿verdad? O que lo limiten a poder tomar acción. Yo entiendo que ese tipo de liderazgo no es el tipo de liderazgo que yo estoy tratando de llevar a cabo dentro de la organización. A mí me gusta trabajar con la gente. Yo creo que la gente tiene un potencial gigantesco, intelectual, de poder llevar y aportar ideas mejores que las mías, que son las que nos elevan el nivel de lo que es trabajar en una cultura organizacional. Así que yo creo que yo tengo un liderazgo transformacional y bien estratégico. O sea, yo trato de utilizar a las personas en donde mejor se le pueda sacar ese brillo, ese diamante. Yo siempre hablo del diamante, ese brillo del diamante, pero lo voy a hacer trabajando con el individuo para que reconozca cuáles son sus competencias. Y yo creo que al final y al cabo, un gerencial no puede trabajar solo, tiene que trabajar con la gente que le ayude a crecer. Si ellos crecen, el gerencial crece solo. Es decir, yo entiendo que es un liderazgo femenino bien marcado, me siento bien marcado, porque yo soy bien partidaria a que la gente trabaje conmigo, no llevarlos de la mano, sino que la gente trabaje conmigo, que sufra conmigo, para que realmente sepa cómo valorar, ¿verdad?, lo que se tiene en este momento y crecer juntos. Yo creo que esa es la mejor combinación del mundo. Sería todo. Gracias.